Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando, estudiando las Escrituras. Hoy vamos a terminar el libro de Ezequiel leyendo los capítulos del 44 al 48. Y como ya dijimos en el video anterior, estamos ante pasajes no fáciles de explicar. Sin embargo, esto no significa que no podamos obtener algunos principios que nos ayuden a comprender el carácter de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 44 podemos extraer la importancia del servicio y también de la fidelidad a Dios. Dios quería que los sacerdotes fueran hombres que no lo abandonaran y que no adoraran a otros dioses. Los que lo habían abandonado todavía podían seguir sirviéndole, pero no en las funciones que habían desempeñado antes. Dios quiere que en las funciones principales de liderazgo estén solo los que se han mantenido firmes en el pasado y que están dispuestos a mantenerse firmes otra vez. La fidelidad es una de las características fundamentales en las que Dios pone énfasis para sus líderes de cualquier época. La fidelidad a su palabra con frecuencia exige una firme postura ante la oposición. Al escoger a los líderes, la gente considera a menudo que hay otras características que son importantes, incluso a veces más que la fidelidad. Sin embargo, el carisma, la elocuencia, la productividad, el tacto y todas las demás listas son verdaderamente inútiles para el líder del pueblo de Dios si éste no es fiel al Señor y a su palabra. También vemos cómo estos entregaron su responsabilidad de servicio a gente que no estaba designada para aquello. Muchos piensan que los trabajos más duros o desagradables son los que entregaron los levitas a los incircuncisos de corazón y de carne. Si esto fue así, terminaron sirviendo como ellos querían servir, pero no donde Dios los quería sirviendo. Esto nos recuerda la importancia de que toda labor en medio de nuestra iglesia local, ya sea barrer, limpiar los baños, cocinar, ordenar, enseñar o cualquier otra tarea dentro de la iglesia, así como también aquellas que requieren quizás un esfuerzo adicional de tiempo o ya sea de días adicionales a la semana, tenemos que entender de que todas son para servir al Señor y el Señor se agrada nuestro servicio. Hemos sido llamados para servir y por eso es que tenemos que orar constantemente para ver dónde el Señor nos quiere sirviendo. Dios quiere que seamos servidores alegres y fieles en medio de su iglesia y esto es un principio que podemos extraer de este capítulo. Sobre el capítulo 45 también veremos que Dios no quiere que los gobernantes opriman a su pueblo y que los negocios y transacciones sean justos y sin usura. Un detalle muy importante creo que también podemos ver en este capítulo 45 nuevamente sobre las medidas de este templo eh, que está anunciando el profeta, al ser tan detalladas, pero al mismo tiempo que parecieran ser imposibles en lo que conocemos de Jerusalén y del monte donde estaba el templo, es el recurso que quizás más se considera para decir que todo lo que estamos viendo en estos capítulos tiene que ver algo con algo simbólico y no con algo literal. Por otra parte, si pensamos en lo que dice Pedro en su primera carta, todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo y que el Señor nos ha llamado, hemos sido llamados a ser sacerdotes en medio de este mundo. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Entonces, acá vemos algo importante que en base a lo que estamos leyendo no debemos perder de vista. Hemos sido llamados por Dios para poder nosotros ser real sacerdocio en medio de este mundo porque hemos sido transferidos hacia su luz admirable y tenemos un objetivo y acá tenemos una tarea que nosotros debemos considerar. Esta es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Así que debemos predicar el Evangelio y esto es tarea de todos nosotros. En el capítulo 47, el profeta describe un río que fluye hacia afuera del templo, el cual el Señor de la gracia muestra cómo la gracia había regresado. Y es curioso porque este río dice que desembocaba en el mar y al revés de lo que nosotros podríamos pensar, que el mar contaminó este río, pasa algo maravilloso y es que este río termina purificando el mar. Y esa es la idea. El creyente a medida que va avanzando en medio de este mundo, la idea es que vaya purificando este mundo y no al revés. También es algo que podríamos pensar y sobre todo considerando esta interpretación simbólica. Así que voy a también compartir algo que hizo un comentarista. El comentarista dice, el río representaba las bendiciones que fluyen del Señor. Las bendiciones de Dios fluyen hacia el mundo y se multiplican cuando su pueblo las transmite. Esas bendiciones se hacen cada vez más ricas
y abundantes. A los exiliados que esperaban y deseaban regresar a casa, esa visión les decía, en ese tiempo las bendiciones de Dios podrían volver a fluir entre ustedes. Esas bendiciones se harían cada vez más ricas a medida que el Señor obre cada vez más evidentemente entre su pueblo. Qué bendita situación para esperar con anhelo. Qué gran incentivo para para mantener vivo el deseo de volver a casa en medio del exilio. No es de extrañar que el Señor hiciera que Ezequiel les transmitiera esta visión a la perfección en medio de los exiliados. Las bendiciones del Señor producen milagros, derrama amor sobre las personas y éstas cambian. Sus bendiciones dan vida, tanto física como espiritualmente. Él puede convertir a las personas más insípidas e improductivas en personas llenas de vida, amorosas, productivas, en testigos perseverantes de Jesucristo, cuando las bendice con el Evangelio de la misma manera como podría convertir el mar salado en un lago de agua dulce. Su omnipotencia le permite hacer las dos cosas. Y para terminar el día de hoy, hermanos y hermanas, en este libro, en este capítulo 48, que es el último, también voy a compartir lo que hizo un comentarista. Dice así, dice, todas las personas del pueblo de Dios tendrán igual acceso a la ciudad santa, es decir, todos podrán entrar a la presencia del Señor. Esta ha sido la promesa que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Las visiones de Juan en el libro de Apocalipsis se basan en gran medida en la profecía de Ezequiel. Muchos coinciden con esto. Juan conocía el Antiguo Testamento. El Señor debió haber usado el conocimiento de Juan cuando les transmitió las visiones que se consideran como el último libro de la Biblia, la visión de la Nueva Jerusalén y el río de vida que menciona Apocalipsis en los capítulos 21 y 22 tienen paralelos evidentes con las visiones de Ezequiel. Sin embargo, Juan pudo añadir detalles acerca del Mesías, a quien había visto y amado, acerca de la iglesia también del Nuevo Testamento, cuyo desarrollo había observado, y acerca de la perfección de todo este simbolismo en la eternidad. Son aspectos que Ezequiel solamente podía ver vagamente, pero que Juan, terminando la revelación completa del Señor, nosotros podemos apreciar de mejor manera. Así que eso por hoy, hermano y hermana, te animo a continuar perseverando en la meditación de las Escrituras, en el estudio de estas. Es bueno conocerlas, es bueno que podamos buscar, conocer más cuál es la perfecta, agradable y santa voluntad del Señor. Que el Señor te bendiga.